pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a otros moderadores y buenos días a Joe y a todos los radioescuchas. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todos ustedes, los que están aquí presentes en la estación y los que nos escuchan por la AM 710. Y el comoderador Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. El objetivo de este programa, Voces de la Soberanía, es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. No en el mismo programa, pues mis dedos no son tan ágiles. El segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tendrá lugar el día 24 de agosto. Exacto, eso será el sábado que viene. Recordando siempre que el día 27 de junio del año 1900, el insigne Eugenio María de Hostos, en su ensayo Mi opinión sobre la ley Foraker, dijo: la ley Foraker no hace otra cosa que dar fuerza de ley y apariencia de procedimiento constitucional al hecho de la sujeción de Puerto Rico por la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Esa opinión de Eugenio María de Hostos la presentamos como preludio a la disertación que va a dar el licenciado Alejandro Torres Rivera el sábado próximo, 24 de agosto, a las 7 de la noche en el Museo Pilar de Filló. A las 7 de la noche en el Pilar de Filló, aquí en Mayagüez. Aquí en Mayagüez, eso allí en la calle Méndez Vigo, frente a lo que antes estaba allí una gasolinera que la cerraron recientemente. Y esa disertación de Alejandro Torres Rivera se titula La Asamblea Constitucional de Estatus. Y en esa disertación, el licenciado Torres Rivera va a presentar las justificaciones para una Asamblea Constitucional de Estatus y la propuesta en detalle del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para esa asamblea. Nosotros le invitamos cordialmente a que usted, al igual que nosotros y muchos de nuestras amistades, trataremos de estar presentes ante esa disertación porque nos gustaría aprender sobre los puntos de vista que nos trae el licenciado Torres Rivera. Y es gratis. No hay que pagar un chavo prieto, sí. No hay que pagar un chavo prieto. Sí. Pero la cosa peculiar de Torres Rivera es que él, como parte del Colegio de Abogados y de la Comisión Constitucional del Colegio de Abogados, ha estudiado lo que serían estos procedimientos y ha participado en lo que son los diseños de aquellos proyectos que se han presentado ante la legislatura
para celebrar una asamblea constitucional de estatus. Gabriel. Y este tema, quería señalar, siempre ha sido importante, continúa siendo importante, no obstante que tengamos tantos otros issues y problemas inmediatos, ¿verdad? Nuestro día a día en esta colonia tropical siempre nos está presentando con muchos problemas y muchas situaciones condenables en términos de la corrupción, el mal servicio del gobierno o desgobierno que tenemos, etcétera. Así que nosotros propulsamos que se vote por la alianza, un cambio verdadero hacia un gobierno limpio y eficiente al servicio de los intereses del pueblo. Pero parte de eso tiene que ser también atender el problema de la colonia, la situación colonial que está en la raíz de todos esos otros problemas que enfrentamos de día en día. Así que este tema de la Asamblea Constitucional de Estatus lo seguimos señalando como importante porque es el mecanismo real, democrático, efectivo para que salgamos de la situación colonial y podamos enfrentar todos los demás problemas que nos pasamos sufriendo y discutiendo. Están invitados para el próximo sábado para esta disertación. Y que el gobierno que Puerto Rico tenga sea por fin un gobierno que sea leal a los puertorriqueños, no un gobierno cuya lealtad reside más allá de los mares, ya sea en la dirección hacia el oeste o al noroeste, o ya sea en la dirección hacia el noreste, en cualquiera de nuestras versiones históricas. Y con ello, ¿verdad? Pues usted se fija que pues nosotros echamos casi 400 años bajo el Imperio Español y ahora 126 años bajo el Imperio Norteamericano, y el gobierno en ningún momento, como bien citó Juan Carlos al inicio, pensadores de la talla de Eugenio María de Hostos se daban cuenta de que lo único que le interesaba al gobierno imperial nuevo en 1898 era establecer aquello que fuera de su propio beneficio. Por la fuerza. Por la fuerza. Valdría una pequeña oracioncita allí de que ellos entraron a balazo limpio sobre el archipiélago de Puerto Rico. La ley Foraker establecía como uno de sus parámetros fundamentales que cualesquiera gastos tuviera el gobierno de Puerto Rico tenían que ser costeados por los impuestos y los ingresos que tuviera el gobierno de Puerto Rico. Que los americanos no iban a hacer nada. Ellos no iban a poner un centavo sobre el asunto, a pesar de que ellos no tan solo irrumpieron a balazo limpio sobre el archipiélago, sino que además impusieron un cambio de moneda que implicó unos gastos y una debacle sobre la economía puertorriqueña. Sí, un empobrecimiento, porque cada dólar bajó, o sea, cada peso puertorriqueño que tenía el valor de $1 en aquellos tiempos, de momento se convirtió en 60 centavos. Sí. Perdimos el 40% de nuestras riquezas así de un plumazo. De un plumazo. Ya fuera usted un trabajador de cortador de caña o ya fuera usted un hacendado, todos perdieron 40 chavos de cada dólar en ese intercambio de moneda. Pero vayamos a lo que es nuestra continuación del tema que teníamos del sábado pasado. El sábado pasado nosotros iniciamos una discusión sobre los programas o aquello que nosotros interpretamos son los programas de los partidos políticos que van ahora a competir en la elección de noviembre del 2024. Y digo lo que nosotros interpretamos porque hay unos partidos que ciertamente sí han hecho unos programas de lo que serían sus propuestas ante el país de cómo trabajar los diferentes problemas que tiene el país. Hay otros partidos que no han hecho nada al respecto, pero en el 2020 plantearon una serie de alternativas o soluciones según ellos las miraban, y otros partidos lo que han hecho es emitir algunas oraciones más o menos generalistas sobre lo que serían sus posibles o visiones que ellos tienen sobre el asunto. Pero bueno, en el sábado pasado le dedicamos un poco de atención al asunto de energía eléctrica y el problema de la energía en Puerto Rico. Y en el día de hoy quisiéramos trabajar el problema de la cosa ambiental. Antes de llegar al tema ambiental, quisiéramos hacer un par de oraciones que son de resumen
sobre lo que nosotros discutimos en la vez pasada. Y ahora, después de una semana del asunto de la llegada de un pariente Ernesto, pues entonces algunas de nuestras oraciones es posible que tengan una resonancia bastante significativa. ¿Qué tú crees de eso, Agustín? Yo llevo desde el miércoles resolviendo problemas eléctricos, así que yo preferiría no ni pensar en Ernesto. Realmente Ernesto no tiene ninguna culpa, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Nuestro problema se llama Luma, que no reacciona, que no el funciona, huracán estacionario que tenemos está aquí. continuo aquí, además de otras cosas que se suman, la Junta de Control Fiscal, etcétera. Pero pues Ernesto realmente no tiene culpa. Ernesto no tiene la culpa. Es Luma el que tiene. Es Luma. Incluso fue muy considerado y se desvió para no tocarnos directamente. Pero la situación de Luma esta semana hemos visto un par de cositas más, que por más que siguen chupando dinero sin dar un buen servicio, ya anunciaron que van a necesitar que le aumenten el contrato en 200 millones más con un aumento de tarifa, porque no les da el dinero, que por seguir haciendo cosas como contratar ahora a los 400 celadores que no quisieron contratar aquí de los de energía eléctrica en Puerto Rico, los van a traer de Estados Unidos. ¿Cuánto era? $2,000 por semana. A 3 veces el costo, 4 a veces 3 veces el costo. Y sobre eso, todas las contrataciones que están haciendo a otros miembros, otras corporaciones miembros de su mismo consorcio, cobran comisión, cobran el administration fee. O sea, que son 1,001 formas que siguen encontrando de llevarse el dinero a Puerto Rico sin realmente aportar a nuestro bienestar. Luma hace mucho dinero cada vez que tenemos una tormenta. A ellos les conviene que haya tormenta, aparentemente. Hoy, sábado, con el cielo azul hace 2 días, hay 110,000 clientes sin servicio, que son 330,000 personas, porque son 3 personas por residencia. Cuando yo hablan de cliente, hablan de un contador. Y esos son los que contaron después de la tormenta, porque hay gente que les restablecieron el servicio y que hoy otra vez no tienen electricidad. Hormigueros le ha pasado a varias personas. Y esos no los cuentan de nuevo. Ellos los cuentan una sola vez. Los cuentan cuando los conectan. Ajá. Después de que establece el servicio. Después pasa cualquier cosa y te quedaste sin luz y ya tú estás contado como que tienes luz. Y ellos creo que es a propósito, no llevan ningún contacto con los alcaldes. Ellos no tienen ningún interés en que los alcaldes que en el pasado han hecho de tripas corazones para llevarle energía a distintos sectores de sus pueblos que necesitan energía urgentemente, dejan a los alcaldes a oscuras. Y es con el propósito de que sean ellos los que hagan el trabajo y así cobrarle FEMA o cobrarle quien quiera que sea, pero ellos quieren cobrar. Y tengo que hacer un comentario que escuché por radio de unos que excusan a Luma, que dicen que es que Luma está lento, porque antes la Autoridad de Energía Eléctrica pues iban rapidito, te resolvían ahí con un remiendo y ya. Y así el sistema eléctrico pues se iba desgastando. Pero Luma está haciendo los arreglos para largo plazo, para que quede bien hecho, tú sabes, y por eso se toma más tiempo. Y uno dice, bueno, pero esto es bien insensible, ¿no? Porque necesitamos energía ahora. Si tiene una brigada de hacer las cosas bien, pues debe tener una brigada que haga los remiendos para que la gente no se quede sin luz esperando 5 meses a que ellos hagan un buen trabajo. Y el momento de desganchar es cuando hay electricidad, no cuando hay apagón. Sí. Así que es una política operacional absurda. Ellos entre las tantas cosas yo creo que estamos más o menos de acuerdo en que Luma es realmente nuestro problema y no el asunto de la falta de electricidad. Luma porque es el intermediario que tendría que hacer los trabajos, pero en realidad no los hace bien, y es una compañía que lamentablemente a nivel de la cabeza como que le falta mucho. Permítame leerle unos segmentitos aquí de un artículo que apareció en el día de hoy, publicado por Eduardo Lalo en El Nuevo Día.
El título es Tormentópolis, de la página 27 del Nuevo Día. Dice Eduardo Lalo, no hace tanto Juan Saca confesó en una estación de radio que ganaba más de 600,000 al año. Algunas personas pensarán que tenemos la gran ventaja de que gana la mitad que lo que ganaba aquel Wayne Stensby. Bueno, no sabemos eso porque ahí dice que gana más de 600. Más de 600. No he dicho hasta dónde llega Hasta lo que dónde se llega gana. más. A lo mejor se gana más de Stensby, no lo sabemos. Exactamente, exactamente. Así que Eduardo Lalo hace una calculación y dice que este señor, y voy a ser cauteloso porque aquí tengo uno al lado que me corrige cada vez que digo que este señor se gana, no se gana. No, él le pagan, que son dos cosas distintas. Él cobra. Él cobra. Recibe. Según el cálculo de Eduardo Lalo, este señor tiene un pago de 1.600, casi $1.650 por día. Un maestro de escuela no se gana esta cantidad. Y entonces, este señor tiene ese pago. Y entonces ahora se llena la boca diciendo que ellos en Luma están haciendo y deshaciendo para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Y entonces dice Eduardo Lalo, entonces como si eso no fuera suficiente, frente a declaraciones como esa de este señor Juan Saca, presidente de Luma, tenemos también un sastre y jurista jubilado en funciones activas de apellido Emanueli, y uno que es su jefe, que es el dueño de apellido Pierluisi Travel, que dicen que no hay nada que hacer con el contrato de Luma. Y entonces leemos otro pedacito aquí de Eduardo Lalo, quien dice, al ver las reacciones y comentarios que reportó este diario en el día después de la tormenta, me percato que la catástrofe no la impulsan hasta nosotros las aguas cálidas del Atlántico, sino que se encuentra en los que están a cargo de lidiar con el arribo de esta tormenta. Es decir, aquellos que tienen la responsabilidad comisionados por nosotros porque fueron elegidos para hacer sus cosas, entonces no responden apropiadamente. Y eso nos parece que es como la conclusión de nuestras observaciones, no tan solo de lo ocurrido en esta semana, sino de lo ocurrido por los pasados tantos años desde que Luma echó mano al asunto de energía eléctrica. Y la pregunta para nosotros es, pero no para nosotros, para los candidatos que están candidatos a puestos políticos, para los partidos políticos que aspiran a gobernar el país, ¿qué se va a hacer? No me vengan con la excusa de que el contrato de Luma se puede o no se puede cancelar. Si yo le podía cancelar el contrato a miles de puertorriqueños, como hizo Fortuño en el 2009, o como hizo que implementó eventualmente el asunto de Luma, que era el anterior gobernador Joselló, no Joselló González, Ricardo Joselló Nevares, que le canceló el contrato para muchos de los trabajadores, y peor que eso, cambió unos trabajadores que sabían lo que estaban haciendo por trabajadores que no saben lo que están haciendo. Si podemos hacer ese trabajo de cancelación de contratos, entonces me parece que la cancelación del contrato de Luma, ciertamente que no produce nada de beneficio para Puerto Rico, tiene que ser una alternativa. Agustín, tú ibas a reventar. Yo pensé cuando tú ibas a leer ese artículo que ibas a decir que ayer Saca le preguntaron cómo era el desempeño de Luma y él se dio nota de A. Excelente, dijo que era. Yo me pregunto qué dicen los candidatos a la gobernación sobre la nota de Luma. El día, a la hora que lo dijo, había 92 instalaciones médicas sin electricidad, incluyendo 26 hospitales. Y el hombre no titubeó cuando se dio A. Quizás por eso en la Universidad de Puerto Rico no dejamos que los estudiantes se den en la nota ellos mismos. A mí me preguntaban, José Alameda, hasta que llegó, cuando mi mamá me preguntaba qué nota yo tenía, yo le decía esa misma. Bueno, vayamos entonces, una vez que nosotros levantamos la pregunta fundamental de qué se va a hacer con el asunto de Luma, y yo creo que esa es
una pregunta fundamental en términos de la política que nos toque venir. Vayamos al asunto ambiental. Y allí entonces Juan Carlos tiene un buen número de cosas para mencionar. Sí, bueno, durante la semana estuve haciendo unas investigaciones sobre las propuestas de los partidos para atender asuntos ambientales de Puerto Rico, ¿verdad? Y de las primeras cosas que me encontré fue un foro que se hizo en mayo pasado, lo hizo el Centro de Periodismo Investigativo, que tituló ¿Qué hacer en relación al cambio climático y la ola de calor? Que a mí me parece ese término ola de calor erróneo, ¿verdad? Porque esto no es algo que va a pasar. Este calor es un calor que está aquí para quedarse y quizá para aumentar más todavía como consecuencia del calentamiento global. Y para la sorpresa de ellos, del Centro de Periodismo Investigativo, y para mí también, ellos invitaron a quienes estaban en aquellos tiempos en primarias, ¿no? Para el PNP estaba Pierluisi y Jennifer González, estaban compitiendo. En el Partido Popular estaba Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Y ya estaban como candidatos Juan Dalmao del PIB y la Alianza y José Javier Jiménez por el Proyecto de Dignidad. Y todos fueron invitados y ninguno fue. Cero. Ninguno de los que fueron invitados fue a este foro. Solamente Juan Dalmao envió a un representante, que fue el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista, el señor Víctor Alvarado, y el foro pues se llevó a cabo con esa persona. Así que Juan Dalmao, aunque no fue, por lo menos fue el único que envió a alguien. Y era dentro del partido aquella persona que estaba a cargo de asuntos ambientales. De asuntos ambientales, claro. Mandó a alguien que sabía del asunto, claro está. Y Víctor Alvarado entonces, pues comenzó diciendo que sobre qué hacer, pues lo que hay que hacer es acabar con la corrupción. Y dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver la corrupción con asuntos ambientales? Y dice, bueno, que es que por la corrupción es que no se hacen cosas que hay que hacer. Y también por la corrupción se hacen cosas que no se deben hacer. Y hizo hincapié en que hay que hacer, y no se está haciendo por corrupción, una moratoria en la construcción en zona costera. Gracias al calentamiento global, los mares se están aumentando en volumen, el nivel del mar sube, y las zonas costeras son cada vez más y más vulnerables, y la propiedad y las vidas están en peligro en la zona costera, y no hay una ley de costas que regule las construcciones en la zona costera. Entonces el PIB desde hace ya bastante tiempo está proponiendo una ley de costas que de hecho ha sido presentado ante el Senado, y en el Senado ha sido trabajado por 2 comisiones del Senado que ha llevado a cabo vistas públicas. Ambas comisiones han rendido informes positivos para esta ley, pero nunca ha bajado al hemiciclo. El hemiciclo, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, ha estado impidiendo que la legislación baje al hemiciclo para aprobación, a pesar de haber tenido informes positivos de parte de estas comisiones que han realizado vistas públicas. Y interesantemente, en estas vistas públicas, el primero que se ha opuesto siempre ha sido el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Precisamente la agencia que tiene como deber ministerial, entre otros asuntos, velar por el manejo de las costas de Puerto Rico. Esos son los primeros que se oponen. Déjame hacerte una pequeña pregunta, Juan Carlos. ¿Esto es en el tiempo en que estaba de secretario de Recursos Naturales aquel señor Machargo? No. ¿O es todavía bajo la nueva presidencia de esta señora de apellido Rodríguez? Es bajo Rodríguez. Bajo Rodríguez. Anaís. Anaís Rodríguez, sí. O sea, realmente no importa quién sea el secretario de Recursos Naturales. Allí en el Departamento de Recursos Naturales hay unos conflictos de intereses entre los miembros de esa agencia, que muchas veces no hacen lo que tienen que hacer. Yo tengo experiencia con ellos, ¿verdad? Yo tengo experiencia con ellos de construcciones en zonas marítimo-terrestres. Estoy hablando de hace aproximadamente 20 años, en donde encontramos que están construyendo. Entonces avisamos a Recursos Naturales de que están construyendo en ese sitio, y entonces el lugar donde están construyendo recibe una llamada de que Recursos Naturales viene
y entonces se va todo el mundo y Recursos Naturales llega. Pero no le hemos dicho esto a nadie, excepto a Recursos Naturales. O sea, el mismo Recursos Naturales avisa a los que están violando la ley para que se vayan, para que ellos, Recursos Naturales, no los cojan con las manos en la masa. Y tú dices que esto fue hace como 20 años, Y pero eso- suena bien familiar a cosas que Sí. se siguen viendo todos los días, excepto que también vemos en el área de Rincón, por ejemplo, y no es el único sitio, esas construcciones aprobadas hace 20, 25 años, donde no debieron haber sido aprobadas, y ahora pues el mar las está derrumbando, y alguien pues ya tuvo su ganancia y se fue, y nosotros estamos heredando una estructura, unas ruinas allí, lo que fue una buena playa, sin que nadie se haga responsable. Así que esto creo que es a lo que se refería este representante del PIB en el foro cuando decía por corrupción se han hecho cosas, se permiten cosas que no debieran permitirse y por corrupción se hacen otras como esto de enyuntarse con los desarrolladores que no debieran permitirse. Bueno, y en Recursos Naturales, y no es la única agencia, pero en Recursos Naturales hay grupos de empleados que se identifican ellos como el grupo de empleados de recursos, el grupo de populares en Recursos Naturales. Y hay otro que es el grupo de los PNP en Recursos Naturales. Están divididos de esa manera, se identifican de esa manera. O sea, algo que uno no debe ocurrir en una agencia gubernamental, porque allí todos son empleados del pueblo de Puerto Rico. Pero lo que me preocupa a mí de esa posición es que si tú, vamos a suponer que avisen, ellos se van, los que están construyendo, pero tienen una huella allí. Sí. Tienes que tener algo allí. Si estás construyendo, estás destruyendo el ambiente, estás cambiando las cosas de posición, ¿verdad? Por lo tanto, te tienes que dar cuenta que ahí está pasando algo. Exacto, ¿verdad? pero si no consiguen a la persona, entonces, yo no sé quién es, y por ahí siguen. O sea, es la cuestión de no querer hacer nada que sea efectivo. Yo creo que un ejemplo muy bueno sobre este asunto, tanto el de Rincón, en donde se estaba fabricando una piscina al lado de la playa, con una muralla para contención y filtrar el número de personas que podían o no usar la piscina. Es también el caso de Bahía de Jobos, en donde eso era un vecindario entero construido de casas bastante afluentes, la mayor parte de ellas. Esto no eran chozas lo que estaban construidas allí en la Bahía de Jobos. Esto eran casas bien puestas y tenían electricidad y tenían agua potable y habían sido construidas durante un buen número de tiempo, de años. Y es mencionable el asunto porque allí hay una instalación que es del Departamento de Recursos Naturales, hay una instalación que es de la NOAA, allí hay un centro de visitantes para personas que quieran ir a mirar lo que es esa Bahía de Jobos, el centro porque es una zona natural para protección en donde van aves a anidar durante ciertas épocas del año. Allí hay también un lugar en donde allí hay un centro de generación de electricidad en la vecindad y hay una cuestión de protección sobre los manatíes, porque es también un lugar para que los manatíes vayan, pues bueno, a hacer lo que hacen los manatíes cuando están en el agua, que es todo el tiempo. Y entonces la realidad es que ninguna de todas estas cosas, ni tampoco el alcalde, yo estoy seguro que los alcaldes de esa zona sabían de la construcción de estas cosas, pero no hicieron absolutamente nada hasta que empezó a aparecer en la prensa el asunto de que aquí hay una construcción de un vecindario entero, porque esto no fue una casa, esto era un vecindario entero. Y entonces ahora, no sé si son ya 4 años después, ahora por fin hay una orden de corte para destruir algunas de estas casas, y es algunas de estas casas, no las van a destruir todas. La orden no dice hay que limpiar todo el terreno y volver a recomponer esto a la forma en que estaba prístina anterior, natural. Así que hay la gran pregunta de los partidos sobre cómo se reacciona a todas estas violaciones de lo que sería nuestra legislación o nuestras protecciones constitucionales sobre el ambiente. ¿Puedo hacer un comentario con relación a cómo el gobierno, si el Departamento de Justicia, por ejemplo, no identifica un fraude,
se supone que actúe, ¿verdad? Porque sabe que hay un fraude. En estas casas que tú señalas de Bahía de Jobo, los permisos para poner la electricidad se los dieron a un buen número de esas casas, todos con el mismo número de permiso de construcción que correspondía a una casa en el centro de la isla. Entonces, fíjate, le dan permiso para poner electricidad, energía eléctrica le permite poner electricidad, con un permiso de construcción que no es ni siquiera del barrio de al lado, es de otro municipio. O sea, eso es un fraude, ¿verdad? Y es muchas casas con el mismo permiso. O sea, la cantidad, o sea, no es un error de que es que se equivocaron en el último número y por eso es que ahora sale de allá. No, es evidente que hay un fraude. El fraude es un delito, ¿no? ¿Y cuántos han ido presos? ¿Y cuántos han sido acusados? Exactamente. Bueno, la gente tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Pero ¿cuántos fueron acusados? Entonces, el gobierno en su totalidad, no solo los recursos naturales, sino los demás también hacen caso omiso. Bueno, aquí Carlos mencionó a la NOAA. La NOAA es federal, inclusive. Sí. El detalle es que la activación de la electricidad requiere que haya un funcionario de la autoridad que vaya a revisar que las conexiones siguen apropiadamente el asunto. Sí, tienen que tener los permisos. La energía eléctrica falla cuando llega y se pero acá, aquí 7 casas o 8, 10, las que sean, todas con el mismo permiso, no puede ser. Pero ¿quién firmó eso? Y segundo, ¿de dónde es este permiso? Pues debe tener... Se quiere decir que yo escribo cualquier número y te lo llevo a energía eléctrica y me dan un permiso porque ellos no cotejan de dónde es la construcción. Depende, o sea, depende quién lo haga. Si tú lo haces, puede terminar arrestado. Claro. Pero a lo mejor el gestor tenía un tipo de conexión especial, lo que tú quieres decir. Sí, bueno, a 480, no a 120. Recordemos que el problema grande de la autoridad eléctrica ha sido la politización de la agencia por medio de la Junta de Gobierno, los nombramientos en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Sí. Esos son los que quebraron la Junta. Esos son los que quebraron la Junta. La Junta de Gobierno es la que quebró la autoridad. Entonces, quería mencionar que está... Algo que está bien vigente todavía para que la gente sepa que no se olvide de que eso sigue ocurriendo. El proyecto de Cliff en Aguadilla y obras relacionadas con eso continúan allí impactando mogotes, cuevas, áreas naturales, áreas de reserva en la costa. Y eso sigue ocurriendo con el beneplácito del alcalde y hasta la protección de la policía estatal. O sea, y ese tipo de barbaridad la vemos multiplicada por toda la costa. Y ahora viene uno acá en el área de Cabo Jojo, ¿no? Sí, viene. Ese va a venir también muy bendecido. El proyecto de la esencia. A menos que se empiece a de verdad cambiar la situación y combatir esa corrupción que nos daña el ambiente. Bueno, entonces, tú podrías, por favor, Juan Carlos, volvernos a leer cuál fue la respuesta que te dio este señor Víctor Alvarado, o que le dio a la gente de periodismo investigativo, que es nuestro gran problema en el asunto de el ambiente. Es la corrupción, que gracias a la corrupción se hacen cosas que no deben hacerse y no se hacen cosas que deben hacerse, ¿verdad? Y esta propuesta de la ley de costa es que se establezca de momento una moratoria a la construcción de la zona costera hasta tanto se apruebe una ley de costa que regule esas construcciones. Eso es lo que está proponiendo el PIB, entre otras cosas. Y eso es algo que debe hacerse, que no se está haciendo por corrupción. Ahora, algo que no debe hacerse, pero sí se hace por corrupción, son leyes corruptas. Y antes, hay leyes corruptas. Antes había un proyecto, o con la manera en que funcionaba esto, es que se proponía un proyecto y los proyectos tenían que ser propuestos por una agencia gubernamental. Por ejemplo, cuando la Coyentris quiso establecer una planta de carbón aquí, pues quien propuso fue la compañía de fomento industrial. Eso lo cambiaron gracias a leyes corruptas pasadas por Fortuño, con el presidente del Senado Rivera Chats y la presidenta de la Cámara, Jennifer González, para el cuatrienio de 2009 a 2013, de enero de 2013. Ellos pasaron esa ley, en donde ahora el proponente puede proponerlo, o sea, el constructor puede proponerlo directamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una urbanización tipo esencia en la playa de Cabo Rojo, en unas áreas sensitivas, al lado del refugio de aves y de la bahía de Boquerón,
pues entonces en aquellos tiempos pues tenía que ir a donde el Departamento de la Vivienda y decir al Departamento de la Vivienda, oye, yo quisiera que usted propusiera este proyecto de esencia que yo quiero poner aquí en Cabo Rojo. Y el departamento... un filtro. Ese es un filtro porque el Departamento de la Vivienda entonces tiene que justificar, ¿verdad? O tiene que mirar eso y decir, bueno, esto de alguna manera ayuda a resolver los problemas de vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? Y obviamente diría que no, porque ese proyecto de esencia son viviendas para personas que ni siquiera viven aquí. Mansiones que no para personas que no viven. Exactamente. Pero entonces, gracias a esta ley, pues ya no es necesario pasar por un filtro como ese. Ahora puede ser directo, ¿verdad? Hace la propuesta. Y uno se puede imaginar que también uno de los departamentos del gobierno tendría que mirar si hay comunidades que dependen para su vida, para ganar su existencia, de esa región en donde se quiere hacer algún tipo de desarrollo urbanístico, pescadores y demás. Entonces entra la pregunta, bueno, ¿y a quién yo voy a afectar con esta nueva construcción? Y esa pregunta es bien meritoria porque esos pescadores son tan ciudadanos del país como lo serían aquellos que dicen que van a comprar esas mansiones en el lugar. Así que esa opinión de los pescadores tenía que entrar de alguna manera a la hora de discutir si ese proyecto es o no beneficioso para el país. Y que desde el punto de vista legal, los pescadores deben tener el standing, la legitimación activa para oponerse o a favorecerlo, en este caso a hacerlo oponerse, porque le está afectando su industria, su medio de vida. Real, porque allí hay pescadores de ostiones. Claro, por eso lo estoy diciendo. Es que lo que estaba diciendo siempre, el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. Tú haces eso con estos pachanclanes y ellos sueltan tú sabes. Pues mira, entonces esa propuesta pues tenía que ir a una agencia que se llamaba la Junta de Calidad Ambiental. Y la Junta de Calidad Ambiental pues tenía unos técnicos y podía dar, por ejemplo, una excepción categórica. ¿Verdad? Un ejemplo de una excepción categórica era si Obras Públicas quería cambiar los semáforos de una avenida, pues eso tenía que hacer una propuesta a la Junta de Calidad Ambiental. La Junta de Calidad Ambiental veía, mira, esto es una cuestión de cambiar semáforo, ok, eso tiene una excepción categórica. Ahora, si es algo que que representa una mayor amenaza a la salud pública o al ambiente, entonces podría requerir una evaluación ambiental, que es un documento ambiental en donde el proponente tiene que trabajarlo. En este caso sería la agencia gubernamental proponente la que tiene que hacer el trabajo, o pedir una declaración de impacto ambiental, que eso es cuando ya se ha demostrado que va a tener un impacto ambiental significativo, que puede tenerlo, ¿verdad? Muchas veces se pedía una evaluación ambiental y la evaluación ambiental determinaba que era necesario hacer una declaración de impacto ambiental. Claro, un proyecto como Esencia, por ejemplo, definitivamente requeriría una declaración de impacto ambiental. Un proyecto como pedir poner plantas para 500 megavatios a base de gas metano, como está proponiendo en estos momentos Genera, eso definitivamente requeriría una declaración de impacto ambiental que no se está pidiendo ahora. Esto de poner de Mayagüez, la planta que mencionaste es Mayagüez. Bueno, son más de una planta en Puerto Rico que ellos quieren poner, pero quieren generar en total 500 megavatios en Puerto Rico a base de gas metano. Eso requeriría una declaración de impacto ambiental que no se está pidiendo gracias a estos cambios en las leyes. Igualmente, poner fincas solares que cubren 1000 cuerdas, que lo han hecho ya, la AES lo hizo. Eso hubiera requerido una declaración de impacto ambiental. Eso ya no requiere declaración de impacto ambiental. O sea, en Puerto Rico ahora apenas se hacen declaraciones. Me estaba hablando el otro día con un experto en esto. Me dice, mira, aquí en Puerto Rico se está haciendo como una declaración de impacto ambiental cada 2 años. Wow. Para un proyecto. O sea, eso prácticamente ya no existe. El puerto de New Fortress allí en San Juan tampoco hizo ninguna declaración. Eso no tuvieron ningún tipo de permiso de nada. Sí. De hecho, el problema del puerto en San Juan es que no tan solo era un problema de declaración de impacto ambiental, era también un problema de declaración de los posibles daños que pudiera haber bajo un accidente sobre la población en el lugar donde hay la mayor densidad poblacional en Puerto Rico. No hay plan de desalojo ni de manejo de emergencia allí. Entonces, esas declaraciones de impacto ambiental requerían evaluar distintas alternativas. Tú quieres hacer la urbanización de esta manera, pero quizás la puedes hacer de esta manera, quizás de otra, viendo cuáles son los positivos y cuáles son las cosas
las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, y entre esas alternativas obligatoriamente siempre era necesario contemplar la alternativa de no hacer nada. Y esa evaluación de diferentes alternativas desde la perspectiva de los impactos que va a tener, porque ahora mismo pues el desarrollador lo que evalúa es dónde me resulta más barato, con menos complicaciones. O sea, él busca alternativas, pero alternativas de beneficio propio, no tomando en consideración el impacto ambiental que eso va a tener sobre los que van a residir ahí y sobre todo los vecinos y los que están más adelante en la cuenca hidrográfica, o sea, el resto del contexto ambiental de y los social, afectados, que son los afectados, no están siendo tomados en cuenta, pero ni siquiera los que van a comprar las casas en muchos de estos desarrollos venden una casa en un área inundable, y no se lo dicen, y después lo estamos viendo en las noticias pidiendo ayuda porque se nos inundó la casa, esto nunca había pasado, y todos los vecinos de más abajo, pues que nunca se había inundado las casas, ahora están inundadas. ¿Y dónde está el desarrollador? ¿Y qué pasó con la responsabilidad de esos desarrolladores? Sí, estas casas que se hunden también allá en la zona del Carso, que hay una cueva por debajo de la casa que los sumideros. Esos sumideros también. O sea, por eso exigir responsabilidad a los desarrolladores de los proyectos malos es parte de la corrupción con la que hemos estado viviendo ya por décadas y que nos siguen generando un país en cada vez peor situación. Bueno, y la cuestión es que esta Junta de Calidad Ambiental pues tenía técnicos que eran versados en los asuntos ambientales. Ellos hacían vistas públicas que eran dirigidos por un abogado y que a esas vistas públicas iban técnicos de Junta de Calidad Ambiental para escuchar a la gente de poner sobre esto, ¿verdad?, sobre los proyectos que se proponían. Pues esa Junta de Calidad Ambiental, Fortuño, Rivera Chats y Jennifer González lo desaparecieron, la metieron dentro de recursos naturales y allí pues estaba muriendo la muerte de los justos, y lo que hicieron fue crear la oficina de gerencia de permisos, ¿verdad? La oficina de gerencia de permisos, que no requiere declaración de impacto ambiental prácticamente nunca. Entonces permite que sea el constructor el que proponga directamente el proyecto. Juan Carlos, déjame hacer un pequeño hincapié. O sea, tú lo que estás diciendo es que existe la necesidad de hacer unos análisis técnicos sobre los procesos de construcción. Y una cosa enteramente diferente es el asunto de la gerencia de permisos. La gerencia de permisos, eso es otra cosa. Eso es una en donde ahora puede haber limitaciones al permiso que te confiero, pero tiene la necesidad de que hayan, una cosa es el análisis técnico de los impactos que pudieran haber y otra cosa es la concesión de permisos. Y tú lo que estás diciendo es que el gobierno de estos tres pichones, lo que hicieron fue consolidar todo el asunto en una cosa que es realmente totalmente desenfocada de las necesidades del país. Sí, es una visualización del proceso como que esto es un trámite. Esto es un trámite de dar permiso. Tengo que corregirte, dijiste pichones, y no quiero que insulte a los pichones también. Ok, está bien, pues no son pichones, son murciélagos que chupan la sangre del pueblo puertorriqueño. Entonces me va a decir que tampoco, no, que no hay que insultar a los murciélagos. Sigue, no, entonces tú estabas, perdóname, estabas en que ahora es el constructor el que hace la petición. El que hace la petición, entonces vamos a decir que la OCPE decide en contra del constructor. Pues el constructor puede entonces apelar a una oficina nueva que hay, que está bajo la fortaleza. Y eso pasó con el arenero de Añasco. La OCPE decidió en contra del arenero de Añasco y vino el proponente y apeló a la oficina, no sé cómo se llama esa oficina, pero una oficina que está bajo la fortaleza. Y viene esa oficina y le escribe de vuelta a la OCPE y le pide que vuelva a revisar el proyecto. Un proyecto que ya había revisado, que lo vuelva a revisar. ¿Y bajo qué justificación? Pues la misma justificación que le dio el proponente. ¿Y cuál fue la justificación que le dio el proponente? La misma justificación que presentó ante OCPE. O sea, ya había visto, ya vio todo eso, entonces le está pidiendo que lo vuelva a ver, ¿sabes? Y eso es una manera de presionar a la agencia,
¿verdad? Porque viene de la fortaleza. Oye, es una manera de presionar a la agencia sin darle ninguna información adicional que le... Bueno, la información adicional, la comisión no ha sido suficiente, tiene que subir. La comisión no ha sido suficiente. Oye, tú sabes, tú trabajaste en la agencia de gobierno. Vi las cosas que tú viste las cosas que pasan. Más que una oficina de reconsideración, es como de peaje. Sí. Paga suficiente y No, pasa pero- el asunto. No, también me opongo, porque el peaje te cobra aunque no pase. Oye, ese es el corrupto más grande. Estos son otros corruptitos. Pero mira, pensemos, ¿quiénes estaban haciendo todo este traqueteo? Pues, ¿quién me dijiste? Jennifer. ¿Quién? Bueno, entre otros. Entre otros. Sí, Rivera Schatz. ¿Qué tú crees que va a pasar en estas próximas elecciones? Que muy probablemente tengamos estos mismos personeros metidos en la forma de gobernar. Claro, Jennifer, si sale electa, pues no va a cambiar las cosas, y ella dijo que va a poner a su gente. Pero ya está por ahí todavía, ¿verdad? Porque yo como que no le he escuchado nada en todas estas discusiones durante el temporal y todas las cosas que han está pasado desaparecida. y todos los problemas con Luma y como que Sí. ya está todavía por ahí. Y tú escuchas a los distintos candidatos a la gobernación, todos diciendo que, o insinuando que van a cancelar el contrato de Luma, pero a Jennifer tú no escuchas ni siquiera eso, siquiera. sea, no ha pasado Quizá por no ahí. tiene luz en su casa y no ha podido comunicarse ¿Tú con crees que es eso? Puede No ser. tiene internet. Bueno, Oye, para terminar con este asunto de los permisos. ¿Qué hay del asunto del estado de emergencia declarado por el gobernador para tratar de empujar algunos de estos solicitudes de permiso? Bueno, es que tú tienes el reglamento conjunto, ¿verdad? Porque eso es otra cosa nueva que hicieron, el reglamento conjunto, que la OCPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, pues ese es el reglamento que utiliza. Y ese reglamento ha sido rechazado repetidamente por los tribunales en Puerto Rico. Y entonces lo rechazan y viene el gobernador y dice, anda, ahora no tenemos un reglamento, pero no podemos dejar de estar dando permiso. Pues entonces vamos a alterar este reglamento que rechazaron, le cambian una coma, le quitan quizás una oración, le añaden una pequeña, algo cosmético, y entonces dicen, bueno, esto no ha pasado por los procesos de aprobación, pero estamos en un estado de emergencia, así que por lo que da un estado de emergencia vamos a poner este reglamento a funcionar. Y mientras funciona, pues, y mientras los oponentes pues vuelven y lo llevan a los tribunales para que los tribunales vuelvan a rechazarlo, pasan meses y en esos meses seguimos dando permiso basado en este reglamento Que no es válido. Que ya decidieron que no es válido, pero ya lo cambié porque le cambié una comita aquí y ahora Llevamos y como un 20 reglamento años, diferente. Llevamos como 20 años en eso. Llevamos como 20 años a ese paso, así mismo. Espérate, pero tú lo que estás No 20 diciendo- años, realmente como 10 o 12. Yo Sí. no sé. Yo creo Sí. que más, porque ¿Tú crees que más? creo que el 2009 es el único que era válido. El 2009. Ay. Me da la impresión de que la tónica es que los gobernantes del país, especialmente el gobernante que nosotros elegimos, no es muy leal a las necesidades ni a los reglamentos de nuestro país. Y ese es nuestro gran problema. No es tan solo el problema del Luma que nos hace todo el daño que nos está haciendo, según dijimos ahorita. Es también el hecho de que un gobernante que no defienda lealmente las necesidades y la estructura legal de Puerto Rico simplemente le hace un daño terrible al país. Y no es un daño figurado, es un daño que se traduce en todas esas construcciones a lo largo de la costa que propiamente le van quitando terreno a los pescadores, a las comunidades de pescadores en esos lugares. Y también ocurre en el centro de la isla, donde algunas construcciones le causan daño a lo que pudieran ser terrenos agrícolas que son útiles para la producción agrícola que nosotros necesitamos. Parece ser como si el gobierno y posiblemente el gobernante de turno, en este caso el que tenemos, pues a mí se me pinta como que cae fantásticamente bien en esa categoría de que decide cosas que no son a beneficio de los puertorriqueños. ¿Y con qué fuerza moral puede el gobernador pedirle al pueblo que obedezca la ley o que mantenga orden si el mismo gobernador se burla
de las decisiones del tribunal, de su Tribunal Supremo, que está compuesto principalmente por personas que han sido identificadas de su propio partido, ¿verdad? Entonces, si el mismo gobernador no respeta las leyes, ni respeta los tribunales, ¿con qué cara le pide al pueblo de Puerto Rico que respete cualquier orden o cualquier ley? Yo siempre lo he dicho, nosotros estamos en contra, trabajando, peleando, el pueblo de Puerto Rico, contra un enemigo y un traidor. El enemigo es la Junta y el traidor es el gobierno, ¿verdad? Que debe defender los intereses comunes, el común, ¿verdad? El bienestar de la población. No quisiera dejar, porque es que yo llegué tarde y estaban hablando, y no quise interrumpirlo, sobre la conciliación de contratos. Tengo aquí en mis manos lo que pasó con el gasoducto del sur y el gasoducto del norte cuando entró el Luis Fortuño Burset. Recordemos lo siguiente, vamos a hacer memoria. Cuando estaba el gobernador Acevedo Vilá, se había propuesto el gasoducto del sur que iba a llevar desde Peñuelas hasta Salinas, con un oleoducto allí, iba a llevar gas. Fortuño entra y elimina, cancela en abril del 2009, diciendo que no necesitaba gas natural, que iba por los renovables. Finalmente hizo uno peor, que era una seta al zorro, como yo llamo, que era por el sur, por el centro y por el norte, ¿se acuerdan? La vía verde. La vía verde. Nada más que gastaron 30 millones en contratos y luego lo eliminaron. Muy cerca de las elecciones, ese gasoducto se eliminó. El que más tuvo de eso fue, yo tengo aquí los contratos, Rey Engineer, que tuvo más de 12 millones en contratos. Project Construction Management, 2 millones. Consultores ambientales, 2.8 millones. Y la campaña educativa en medios de comunicación con Bayori y Faré, que es una compañía de esas que se dedicaba a eso, 6.7 millones. O sea, hubo más propaganda, ¿verdad? Diciendo Vía Verde y la bonita cosa esa, que lo que se dedicó a la cuestión ambiental. Se abortó ese proyecto 30 millones, pero aquí es que viene. Cuando entra Luis Fortuño, tuvo que cancelar el proyecto que se estaba haciendo del gasoducto del sur y la empresa se llamaba Skanska, con S-K-A-N-S-K-A, Skanska. Y tuvo que pagarle 59 millones a la empresa por cancelar el contrato. Pero el de Luma no lo quiere cancelar. Pero el de Luma no se puede cancelar. Ajá. También se canceló el contrato de ondeo. Y también se le pagó. Y estas cosas pasan por lo bajo. Sí. ¿Ves? O sea, Porque para ver, claro, la de Luma se puede cancelar. Y quizás habría que pagar alguna penalidad. Pero pues ya lo hemos hecho anteriormente. No, y precisamente Alameda ha documentado los cientos de millones que nos cuesta el no estarlo cancelando. O sea, aun si se cancela y hubiera que pagar algo, porque debiera ser al revés, con todo el daño que ha infligido al pueblo de Puerto Rico, ellos debieran estar pagarnos a nosotros, recompensarnos por todos esos daños. Y sin embargo, aún para sacarlo, probablemente pues ellos cobren todavía más. Y todas estas experiencias que estaba señalando Ondeo y demás, de nuevo las compañías estas privatizadoras y los que se benefician de que esta colonia funcione como funciona, ellos nunca pierden, siempre vuelven y ganan, aun cuando se les saca del medio, tienen su ganancia final. Entonces, Juan Carlos, ¿qué propone el PIB? Sí. ¿Qué es lo que estábamos para propósito de atender toda esta problemática que nosotros hemos para resolver ese asunto de la OCPE y de que desapareció la Junta Ambiental, etcétera? Pues en el documento Patria Nueva de este año 2024 reciente, pues el PIB propone crear la oficina de consultas comunitarias de anteproyectos, que sería la que recibiría las solicitudes y las consultas ambientales. Y entonces esos proyectos que se identifique que impactan significativamente el ambiente, pues obligatoriamente tendrían que consultar a las comunidades afectadas.
Y además se establecería un fondo proporcional de inversión para apoyo técnico y educación que tendría que ser financiado por los proponentes, ¿verdad? Así que se haría este fondo y de ese fondo se sacaría dinero para que las comunidades tengan acceso a información y a profesionales técnicos que les ayuden en las evaluaciones de los proyectos. Es decir, que ya habría ¿verdad? un sustituto de la Junta de Calidad Ambiental para evaluar los proyectos, pero mejor que antes. Ahora las comunidades tendrían un fondo del cual podrían sacar algún dinero, o sea, utilizar algún dinero para educarse sobre el proyecto como tal y sobre los posibles impactos que tendría el proyecto, que eso antes que nunca existía. También quiere crear salas especializadas en asuntos ambientales en los tribunales de Puerto Rico, ¿verdad? Que contenga personal que sea especializado por áreas. Porque hay muchas veces que tú vas a un tribunal y el juez allí no sabe lo que es lo que es una gaviota. Y es importante que haya jueces que tengan algún conocimiento técnico de los asuntos ambientales. Pero no lo de la gaviota, pero es verdad, chicos. Yo estaba pensando en jueces y en abogados que luchan como si fueran gusanos de tierra y por eso no saben de lo que es una gaviota, pero bueno. Bueno, entonces también proponen crear el Departamento de Protección Ambiental de Puerto Rico para asumir las funciones de regulación y supervisión. Es decir, se dan los permisos, pero entonces tiene también esta otra, si es que se dan los permisos, pues tiene este departamento que está, ¿verdad?, como misión el asegurarse de que los permisos pues sean cumplidos, que no haya violación de estos permisos. Y entonces también crea el cargo de procurador ambiental, que tendría la capacidad para iniciar acciones civiles y penales por violaciones a las leyes ambientales. También dice que se va a garantizar este asunto de legitimación activa. Sabes que recientemente, esto es algo bueno que hizo la legislatura popular, que es que pasó este proyecto de ley para reconocerle legitimación activa, ¿verdad?, lo que en inglés llaman standing, a cualquier puertorriqueño que quiera ir a un tribunal como consecuencia de que estén haciendo algún proyecto que entiende que lo está haciendo sin permiso o está violando los permisos. Pues usted puede llevarlo al tribunal, no tiene necesariamente que ser un pescador que sea directamente afectado por el proyecto, o una persona que sea directamente afectada, sino que simplemente como usted es puertorriqueño y esto está afectando el pueblo de Puerto Rico, pues entonces usted tiene eso suficiente legitimación activa para llevar el caso al tribunal. Sin embargo, pues eso lo pasó la legislatura, sin embargo nuestro gobernador la vetó, ¿verdad? Bajo el Juan Dalmau, pues eso estaría aprobado. Bueno, el tiempo en la radio vuela con una facilidad tremenda. Aquí en Voces de la Soberanía hemos tratado de traer lo que es una propuesta sobre confrontar el problema ambiental en Puerto Rico por un partido. Los otros partidos conocemos poco del asunto. No hemos tenido tiempo para discutirlo. Pero en nuestra próxima edición vamos a continuar esta discusión, esta conversación sobre cómo atacar el problema ambiental en Puerto Rico y lo que pedimos que los partidos hagan en beneficio de nuestra patria puertorriqueña. Pero hasta el próximo sábado quedamos en Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Hasta el sábado próximo. Buen día para todos. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. José, ¿cómo te va en el nuevo empleo?